Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y con el endeudamiento que puede milagrosamente hacer el Ministerio de Hacienda. Volvemos a tener el privilegio de compartir con mi admirado profesor Vicente Ortún, dicho por nuestro común amigo Jaume Puig, que dijo que es un encantador de serpientes, y muchos de los muchos estudiantes que dejó en este país creo que entenderían de qué estamos hablando. Lo he invitado a que nos cuente desde Cataluña cómo han sido estos 2 años. Bienvenido, Vicente. Bueno, profesor Vargas, es un placer estar en su programa en 15 UCR y recordar las colaboraciones que hemos mantenido durante bastantes años entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Pompeu Fabra. Yo no sé si empezar por lo más pequeñito o ampliar un poco el foco. Europa conoció los 30 gloriosos, que es el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre el 45 y el 75, donde experimentó una expansión extraordinaria del estado de bienestar, y ahora de alguna forma estamos evolucionando hacia un estado de bienestar distinto del que hemos conocido habitualmente. Se está produciendo una reforma silenciosa. Hay que hacer notar que los 30 gloriosos no afectaron a España. España vivía bajo una dictadura, en un régimen autárquico, y España se incorpora al estado de bienestar ya en el año 75, 76, 77, 78. En aquellos momentos, hace 44 años, el gasto público en España, como porcentaje del Producto Interior Bruto, era la mitad que en la Unión Europea de los 15. Pero se experimentó una galopada en los años 80 y en los primeros años del siglo XXI, hasta que viene la crisis de 2008, que nos permitió situarnos prácticamente a nivel de Unión Europea. Esto va a cambiar. Y no va a cambiar solo en España. Pensemos las elecciones del domingo pasado en Francia. Ganó Macron, pero ¿quién irá después de Macron? Si no hay un partido, si no hay un movimiento. ¿Cómo está la situación en Italia? En Italia manda de alguna forma otro tecnócrata, Draghi. España no tiene demasiadas posibilidades de ir hacia un gobierno por un líder tipo Draghi o tipo Macron, pero en cambio sí que vive un ascenso muy importante de una derecha distinta, la más parecida a la que se da actualmente en Hungría o la que se está dando en Polonia. Esto a los que nos interesamos por los temas sanitarios, pues un poco nos preocupa, porque una de las patas muy importantes de esa conquista de la humanidad que se llama estado del bienestar es la componente sanitaria. Y la componente sanitaria está viviendo momentos difíciles. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que tengamos mucho endeudamiento, no hay excesiva perspectiva de alegría para poder seguir aumentando el gasto público en sanidad
de manera que no sea necesario aumentar el gasto privado. En España, por ejemplo, el gasto financiado privadamente en sanidad ya sobrepasa el 30%. Claro, cuando un país tiene un gasto sanitario que deja de financiarse públicamente, se atiende a la demanda solvente, no se atiende a la necesidad. Un estado de bienestar en sanidad obedece al criterio de que se atiende según necesidad clínica, a nivel individual o sanitaria a nivel colectivo. Datos de ahora, por ejemplo, de España. Si se mira la encuesta de presupuestos familiares y se ve el cociente del consumo en gasto sanitario privado entre el quintil 1, el de renta más alta, y el quintil 5, el 20% que tiene la renta más baja, ese cociente es de 8,1. El quintil más alto en renta gasta 8 veces más en sanidad, 8,1, que el quintil más bajo. Para situarnos, el promedio del gasto, ese cociente, es de 4. ¿Qué está diciendo eso? Pues que posiblemente el gasto privado está atendiendo en gran parte al paciente triple W. El paciente triple W es el que está well, está bien, es rico, es wealthy. Eso sí, está muy worried, está muy preocupado. Nosotros también estamos preocupados por esta evolución que ya se ha reflejado en datos, por ejemplo, en lugares como la Comunidad de Madrid, en la cual durante los últimos 10-12 años ha habido una expansión bastante importante de la oferta privada, de la utilización privada, en detrimento de la oferta pública y la utilización pública. El tema no es solo de dinero, el tema es también de cambios en la forma de gobierno que necesita un estado de bienestar para ser ágil. Entonces, en las conferencias que hemos tenido estos días, se ha aprendido mucho. Aquí, por primera vez, se gestionó la sanidad pública gracias al estado de alarma. Se pudo fomentar la polivalencia entre especialidades, se pudo cambiar turnos, los profesionales se volcaron absolutamente, no había que pedir permiso para todo y finalmente se gestionó. Lástima que el estado de alarma se acabó y los controladores vuelven a su papel usual bastante por encima de lo que están haciendo los gestores. A ver, situación, sí, se ha aprendido bastante. España, pues el Producto Interior Bruto bajó un 11. Hemos perdido un año y medio de esperanza de vida, pero este se recuperará pronto. Y hay que situar un poco en contexto. Hemos perdido un año y medio, pero en los 40 años anteriores habíamos ganado 8 años de esperanza de vida al nacer. Claro que habría que añadir que la esperanza de vida al nacer sube, pero la natalidad baja. Llevamos 40 años también con una tasa de reproducción de 1,2, 1,3. Tengo un amigo cirujano que se llama Roger Pla, que tiene muchos contactos con África, y siempre que viene una persona, por ejemplo, de Malawi, de donde sea, le pregunta, ¿qué es lo que te llama más la atención de España o de Francia o de Italia o de Inglaterra? Y una respuesta que llamó la atención fue que son países de perros y viejos. Esto obviamente puede suponer un suicidio colectivo como país, no como humanidad. La humanidad todavía está en momentos de crecimiento, hay todavía unos cuantos años para crecer, pero aquí nos tendría que preocupar también un poquito. Si te quieres consolar, a veces es conveniente ver las evoluciones del Estado en perspectiva histórica muy amplia. El estado de bienestar, al fin y al cabo, es un
descubrimiento, por decirlo así, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero Estado ha habido desde que el hombre se volvió sedentario y era posible controlar el excedente por parte de unas personas a través de reglas. El Estado, a partir de la Revolución Agrícola, en Mesopotamia, en Egipto, en China, ha ido evolucionando a mejor durante todo el tiempo. Inicialmente se pedía al Estado porque la población prefería un bandido estable a un bandido errante. El bandido errante llega, arrasa, roba, mata y deja aquello baldío para mucho tiempo. El bandido estable no. El bandido estable tiene interés, es como un virus, no puede ser muy letal. Si es muy letal, se está firmando su sentencia de muerte. El bandido estable es el que procura que la población esté en condiciones suficientes para continuar produciendo cosechas en años sucesivos. Otras mejoras vinieron pues con la introducción paulatina de la democracia en los siglos XVII, XVIII, las concepciones del Estado por parte de Hobbes, que lo entiende como la renuncia individual a una serie de libertades para garantizar que un Estado con el monopolio legal de la violencia pues pueda proveer paz, tranquilidad, etcétera, etcétera. Es curioso, sobre todo para los que sean de organización de empresas, que esta concepción de Hobbes del Estado es parecida a una concepción de la empresa que podríamos llamar neohobbesiana y que ilustra muy bien una anécdota que explica Joan Robinson. Joan Robinson es una economista de Cambridge, que es la que explica la anécdota del río Yangtze. Pero antes de explicar la anécdota y continuar con la evolución del Estado, voy a hacer una recomendación de libros, de un libro. Aquí hace poco celebramos el Día de San Jorge, en el que se regala un libro y una rosa. ¿Qué libro regalaría yo para este San Jorge a universitarios, a población general? Una especie de memorias de Amartya Sen, que se titulan Un hogar en el mundo. Vamos a continuar en cuanto el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando la recomendación para el día de San Jordi o San Jorge. De la rosa les queda a ustedes, pero el libro es el libro de Amartya Sen, que estaba el profesor Ortún reconociendo la nación indostana del profesor Sen en cuanto a los idiomas que maneja y la profundidad filosófica de este Premio Nobel de Economía. Adelante, don Vicente. Lo recomendaba porque lo que voy a hacer para conectar la teoría neohobbesiana de la empresa es una anécdota de Joan Robinson. Amartya Sen, en su libro, que no es de memorias aburridas, vuelve a hacer un ensayo, tiene tendencia a hablar bien de todo el mundo. Por ejemplo, él hizo el doctorado en Cambridge de Inglaterra, no en Cambridge de Massachusetts, y tiene el gran aprecio tanto por Maurice Dobb como por el Rafa. En cambio, si llegara a criticarla, no acaba de ser un fan, no acaba de ser un entusiasta de Joan Robinson. Con lo cual, la anécdota que viene ahora, que yo he cogido de Joan Robinson, si quizá hay que ponerla un poco en cuarentena. Joan Robinson explica que durante la Revolución Cultural fue la que llevó a Deng Xiaoping, el impulsor de la transformación china a partir del año 78, le llevó a un campo de reeducación, como llevó a un campo de reeducación al padre del actual líder chino, Xi Jinping,
Esa revolución cultural venía a decir, los gerentes, los profesores, son parásitos. Su trabajo no sirve para nada. Entonces, en Shanghái, que ahora están confinados, por cierto, en Shanghái tenían unas cooperativas de remeros donde los que serían los patrones, los contramaestres, el equivalente al que tocaba el tambor en la película de Ben-Hur, Charlton Heston, y al que manejaba el látigo para que los remeros se esforzaran, pues esos dos personajes se fueron al campo de reeducación. ¿Qué pasó entonces con las cooperativas de remeros? Que metían la barca en el agua, eran cooperativas, pongamos que eran 40 personas por embarcación, y como literalmente no daban palo al agua, en lugar de remontar, acababan todas las barcas en el mar de China. Por lo cual los remeros acabaron diciendo, oh Dios, oh Señor, danos un gestor. Oh Lord, give us a manager. Esto es el equivalente a lo que podría decir Hobbes de oh Lord, give us a king, no señor, danos un... ¿Dónde pasará el paralelismo? En la teoría neohobbesiana de la empresa se renuncia a una serie de libertades individuales con objeto de que desde una jerarquía se puedan organizar las transacciones. Pero sigamos. El Estado, curiosamente, puede ir hacia un estado de bienestar distinto al que hasta ahora hemos conocido, pero lo que seguro que nos ha traído la pandemia es la revalorización del papel del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia muy clara que nos enfrentamos a bienes públicos o males públicos globales, de tres tipos distintos. Hay bienes públicos naturales, como la estabilidad climática, bienes públicos producidos por las personas, el conocimiento, y bienes públicos que podríamos llamar políticos, la paz, las desigualdades. Vamos a centrarnos solo en uno de ellos, el primero de todos, el bien público que viene representado por la estabilidad climática. Es bien público porque es no divisible, es no rival y no excluyente. ¿Qué pasa con la estabilidad climática? Dos cosas. ¿Qué es la principal amenaza que ha tenido la humanidad en su historia? Y que lleva a la conclusión de que no habrá bienestar humano en un planeta enfermo, con lo cual los temas de estado de bienestar pasan a un segundo plano. Y segundo, que esto que tanto nos ha preocupado de la pandemia, de la COVID, la COVID la causó una zoonosis, un virus que pasa de los animales a los hombres, de los cuales se producen pues cada año 2, 3, 4, 5 virus zoonóticos propiciados en gran parte por lo mismo que está llevando al cambio climático. El cambio climático, para dar alguna previsión, puede suponer en un plazo corto que 3.000 millones de personas, 3.000 millones, no están en Costa Rica, están más bien en el sudeste asiático, etcétera, pasarán a vivir en zonas donde la vida no es posible, y eso requiere una actuación enérgica de Estado y de mercado. El mercado puede hacer, por ejemplo, que se ponga un precio correcto a las toneladas de CO2. Pongamos $150 por tonelada de CO2, uno de los principales gases que contribuye al efecto invernadero. Pero esa intervención del mercado por sí sola no será suficiente. Igual que la edad de piedras no se acabó porque el mundo se quedara sin piedras, la edad de los combustibles fósiles no se acabará porque el mundo se quede sin combustibles fósiles. El mundo no se quedará sin combustibles fósiles. Para propiciar la lucha efectiva contra el calentamiento climático, hace falta un Estado potente que guíe la reconversión energética
y que además tenga potencia suficiente como para hacer que del 60 al 80% de las actuales reservas de combustibles fósiles se queden enterradas. ¿Y eso no se tiene que producir? Eso tiene que producir en un escenario Tucídides, lo que estamos viendo un poquito con la guerra de Ucrania, o la operación militar, como se quiera llamar. Tucídides es un término acuñado por un historiador inglés hace ya 10 años casi, que recuerda como Atenas, sintiéndose amenazada por Esparta, le declara la guerra y al cabo de 30 años, pues Atenas y Esparta, las dos estaban destruidas. Pues Tucídides es la tentación que puede tener Estados Unidos, que ante la posibilidad de ser sobrepasada por China, haga todo lo posible para que eso no sea así, por cualquier medio. En un escenario Tucídides, es difícil conseguir la cooperación. En general en el mundo, conseguir la cooperación con extraños es difícil. Pero si queremos abordar mediante acción colectiva los bienes públicos globales o evitar los males públicos, los que he dicho, desigualdad, calentamiento, etcétera, hace falta una acción colectiva. ¿Se apuntará a todo el mundo? No, no se apuntará a todo el mundo. Pero ¿qué impide hacer una coalición de cumplidores que obviamente castiga, excluye a los países no cumplidores? Volviendo al tema, la epidemia lo que ha traído es una enseñanza de que se necesita un Estado más fuerte. Y no tan solo para estar mejor preparados en relación a la siguiente epidemia que vendrá, sino para estar preparados respecto a lo que ha estado uno de los determinantes más importantes de la última epidemia, que es precisamente el calentamiento global. Nosotros en la Universidad Pompeu Fabra ha adoptado ya el lema de bienestar planetario y está en marcha, en preparación, un instituto pluridisciplinar sobre temas de calentamiento climático, que afecta, pues, obviamente a personas de salud, a personas de economía, a personas de muchos ámbitos. Bueno, profesor Vargas, ¿alguna pregunta? Mira, te voy a hacer más bien un comentario. Lo del año y medio perdido de esperanza de vida es la misma imagen de Costa Rica. Y en mortalidad, una de las cosas que ha venido ocurriendo es que sobre todo las madres migrantes en Costa Rica han contribuido menos a con los nuevos nacimientos, de manera que por lo menos en esos dos temas y por razones diferentes, de alguna manera nuestro África no está al sur, sino que está al norte. Y por África digo aquella gente que viene a enriquecer la sociedad, porque si no lo entendemos así, no entendimos nada, pienso yo. Pero hay problemas y esa África nuestra tiene un régimen cada día más autoritario, y al norte de ese país hay otros con problemas significativos, de manera que hay mucho para ponerse preocupado, pero de alguna manera la forma en que Europa camina le da unos rayitos de esperanza. Lo que hablabas sobre el Eliseo o sobre Roma, dice que disponemos de un último minuto tuyo. Por favor, un minuto. Sí, el último minuto. Europa obviamente todavía, y es cierto, pues tiene una potencia, una calidad de vida, una calidad de democracia que tendría que ser faro en el mundo. ¿Qué le pasa a Europa? Europa no tiene industrias, empresas potentes en lo que ahora son las industrias líderes.
sea inteligencia artificial o sean TICs. Y Europa está haciendo de espectador entre la batalla que se está librando entre China y Estados Unidos. Parecería inteligente para Europa ser un espectador neutral en la batalla y procurar desarrollar su propia agenda. Un peligro posible para Europa es que se alinee de forma absolutamente acrítica con Estados Unidos. Sería malo y agravaría los escenarios Tucídides. Muchas gracias, Vicente. Me gustaría pasar todo el resto de la noche escuchándote, pero tenemos que invitar a las amigas y amigos a que continúen con los excelentes programas de 15 UCR. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno, un abrazo. Profesor Vargas, encantado.